Dios bendiga, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor en esta tarde. Gracias te damos, Señor, en esta tarde. Venimos, Señor, a alabarte y a glorificarte, Señor, y a escuchar tu palabra, Señor, a aprender más de ti. Te pedimos, Señor, que tú nos cuides y nos ayudes a todos los que estemos aquí y provee, Señor, de lo necesario. Tú conoces, Señor, la necesidad de cada uno de nosotros. Te pedimos por nosotros, los que estamos aquí y los que nos miran a través de la red, que tú conoces quiénes son y qué necesidades tienen, Señor. Te pido por el pastor, por el servicio de este día, y te pedimos, Señor, que tú dirijas, Señor, este servicio y nos ayudes a entender tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que los bendiga. ¿Qué es la definición de un juicio? Nos dice el diccionario, dice juicio, el examen formal ante un tribunal competente sobre el asunto en cuestión en una causa civil o penal para determinar dicha cuestión, de acuerdo del diccionario Merriam-Webster traducido. Y la meta y la conclusión de un juicio es para determinar una de dos cosas. A, si una persona es culpable, con la definición de culpable. Generalmente significa ser responsable de cometer un crimen, ofensa o delito moral. Definición de resumen de inteligencia artificial. O B, con la definición de inocente. Inocente. Dice, inocente significa principalmente estar libre de culpa, injusticia moral o culpa legal. De acuerdo al resumen de inteligencia artificial. ¿Y por qué traigo esto a la luz? Porque es importante para cada uno de nosotros y nos afecta. Porque es posible que usted nunca ha estado en un problema legal en su vida necesitando estar en juicio o sujeto a juicio, pero lo estará, quiera o no, le guste o no. Si usted nunca ha estado en una situación donde usted potencialmente podía ser juzgado con consecuencias severas, a lo mejor usted no entendería. Pero si lo ha estado, puede saber lo estresante que puede ser. En nuestra muerte vamos a ser juzgados, nos dice en Hebreos 9:27. Dice, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Esto se llama una verdad general, no una verdad doctrinal. No es muy importante para esta presentación, pero sí lo será en el futuro. ¿Por qué una verdad general y no una verdad doctrinal? Porque muchas personas han muerto 2 veces. Miramos que Lázaro murió, estuvo muerto, pero después tuvo que volver a morir. Miramos que Éutico se cayó del piso de arriba, se murió, pero después tuvo que volver a morir. Miramos que Tabita, o como le llamaban en griego Dorcas, murió, pero tuvo que volver a morir. Miramos que Jonás murió 2 veces. Su alma estaba consciente, como la será todas las de nosotros en nuestra muerte, pero estaba muerto adentro de ese pez. Es la razón que Jesús hace la comparación entre él y Jonás. Jesús en realidad murió, por eso hace esa comparación. No como falsamente enseñan los musulmanes que Jesús nunca murió. Y sabemos que Dios lo va a hacer y nos va a juzgar.
Dios hace lo que Él dice que va a hacer. Él es verdad a su palabra. Y la prueba es que Él ha juzgado en el pasado. Nos dice en 2 de Pedro 2, 4 al 6. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, a ser reservados para el juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, la octava persona, pregonero de justicia, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, tornándolas a ceniza. Y nos deja saber por qué o a causa de qué vamos a ser juzgados. Nos dice en el resto de ese versículo, dice, y poniéndolos de ejemplo a los que habían de vivir ímpiamente. En otras palabras, por el pecado. Y nadie es exento. Nos dice en 2 de Corintios 5, 10 y 11. 5, 10 primero dice, porque es menester que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y nos deja saber por qué. Continuando ahí en el versículo 10 dice, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, ya sea bueno o sea malo. No hay segundas oportunidades después de la muerte, como falsamente enseñan los testigos de Jehová, que dicen que va a haber otra oportunidad. Vamos a ser juzgados lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, ya sea bueno o sea malo. E igual que no hay ningún purgatorio que lo van a juzgar. Lo va a estar sufriendo. Y no va a ser divertido ese juicio, como ningún juicio es. Y entonces se nos advierte que le advirtamos a los demás. Nos dice en el versículo 11, dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, mas a Dios somos manifiestos, y espero que también en vuestras conciencias seamos manifiestos. Les advertimos a los demás, porque la descripción que se nos da del día de juicio no es nada placentero y no es algo que se debe ignorar. Nos dice en 2 de Pedro 3:7, dice, pero los cielos que son ahora y la tierra son reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos a causa del pecado. Es más, somos responsables de dejarles saber a los demás. Siempre ha sido. Nos dice en Ezequiel 3, 18 y 19. Dice, cuando yo dijera al impío, al pecador, de cierto morirás, y está hablando de muerte eterna. Dice, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibado de su mal camino, a fin de que viva o tenga vida eterna. El impío morirá por su pecado, pero su sangre demandaré de tu mano. Y si tú amonestares al impío, y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu alma. Estoy motivado por decir lo que se necesita decir. Porque la realidad es, como miramos, es que se puede hacer algo acerca del resultado. Se nos dice en Mateo 12, 34 al 37. Dice, generación de víboras, ¿cómo podéis saber hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca.
El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Pero yo os digo que toda palabra ociosa que los hombres hablaren, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Cuidado lo que sale de nuestra boca. Es más serio de lo que le han hecho creer. Porque si no hacemos algo al respecto, se nos garantiza que no vamos a tener un buen resultado en el día de juicio. Nos dice en Hebreos 10, 26 y 27. Dice, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y no es ambiguo. La Biblia es muy clara y muy fácil de entender. Va a haber ira si no tenemos cuidado en seguir sus recomendaciones. Nos dice en Romanos 2, 5 al 8. Dice, mas por tu dureza y tu corazón no arrepentido. ¿Sí? No basta con decir, como he oído a las personas decir, pues yo conozco a Jesús, o conocí a Jesús, ¿okay? o voy a la iglesia. Esa es la razón. Dureza de corazón no arrepentido. Atesorarás ira para ti mismo, para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Va a juzgar nuestra moralidad, si es excelente o no. Nos dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Okay? Lo que hacemos importa. Dice, a los que perseverando en hacer bien, buscan gloria y honra e inmortalidad, vida eterna. Pero indignación e ira a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Aunque se nos requiere advertirle a los demás, ¿es difícil para algunas personas oír el mensaje cuando se los dice uno? Sí, es difícil, siempre ha sido difícil. Que el mensaje que tenemos que decir, que nos manda a hablar el Señor, no es fácil para las personas oírlo, por eso lo rechazan. Nos dice en Hechos 24, 25, hablando Pablo con alguien, dice, y disertando él de la justicia, las palabras de la virtud, de la excelencia moral, dice de la justicia, del dominio propio, de poder contener lo que hace, lo que dice, sale de su boca, de su lengua, dice, y del juicio venidero. Félix se espantó y dijo, vete ahora y cuando tenga oportunidad te llamaré. No quieren oír mientras todo va bien en sus vidas. Cuando las cosas van mal, las personas por lo regular buscan o le piden a Dios o le dicen, ¿y yo por qué? ¿Okay? Y como hemos hablado antes, todos sabemos que Dios existe. No hay tal cosa como un ateo. ¿Okay? Todas las personas, Dios nos dice que todos sabemos que Dios existe, pero la gente le gusta el pecado y pretende que no existe. Pero el día de juicio no tiene que tener un mal resultado. Depende si usted le ha creído a lo que Dios dice y su palabra o no. Especialmente si usted ha sido un hacedor de la palabra y no simplemente un oidor, alguien que nomás escucha. Nos dice en Juan 5:24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna,
y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y habla de vida eterna. Y oír y creer involucra obedecer. Lejos de estar preocupados, en el día de juicio, en actualidad podemos tener confianza. Nos dice en 1 de Juan 4, 16 y 17. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto es perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio. Pero lo califica. ¿Cómo es que podemos tener confianza en ese día de juicio en vez de temor? Continuando ahí en el versículo 17, dice, pues como es Él, así somos nosotros en este mundo. Así es como podemos tener confianza. Dice, como es Él, así somos nosotros, teniendo esa confianza. ¿Y cómo es Él? ¿Es Él un pecador? ¿Es Él un mentiroso? ¿Sale palabras sucias de su boca? Claro que no. Eso es como debemos de ser nosotros. Se nos dice cómo podemos tener confianza en el día de juicio. Necesitamos hasta el último día, sea nuestro último día de nosotros porque expiramos o porque viene Él. Tenemos que ser hallados en cierta condición, y esa condición es sin mácula y sin reprensión. Nos dice en 2 de Pedro 3:14. Dice, por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia que seáis hallados de Él en paz, sin mácula y sin reprensión. Y no solamente sin mácula y sin reprensión, pero ni siquiera tener la apariencia de algo que nos puedan culpar. Nos dice en 1 de Tesalonicenses 5:22, dice, absteneos de toda apariencia de mal, ni siquiera la apariencia. Y aunque no es, y no solamente todo nuestro ser, de nuestra alma y nuestro cuerpo, pero todo lo que es de nosotros, no solamente el cuerpo, sino la alma, el espíritu, todo tiene que estar sin mácula y sin reprensión. Nos dice el versículo 23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique enteramente, y que todo vuestro espíritu y alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. Porque hay aquellos que enseñan que lo único que se preserva es el alma y el espíritu, y que el cuerpo puede hacer lo que le da la gana o lo que venga en gana, y eso no es lo que la Biblia enseña. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo, el día de juicio. Y hasta el punto de que no haya nada de lo que nos puedan ni regañar, nos dice en Filipenses 2:15. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa, en la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y aunque nunca alguien haya dicho que es fácil, se nos dice que no es en vano. Nos dice el versículo 16, dice, reteniendo la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Usted va a estar en un juicio, quiera o no,
le guste o no. ¿Por qué no tener un resultado positivo con un veredicto de inocente? Arrepiéntase, confiese y abandone su pecado una vez y para siempre. Reciba y ponga su fe y su confianza en Jesús y obedézcale. No se le olvide seguir, suscribir, compartir. Si quiere que estemos en vivo, haga follow y si anda en el área, visítenos.